Hoy hablaremos sobre los compuestos carbonílicos, es decir, las cetonas y los aldehídos. Las cetonas y los aldehídos lo vamos a ver juntos porque ellos tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? La presencia de un carbonilo. Ambas estructuras tienen carbonilo. ¿Qué es carbonilo? Un carbono que tiene un doble enlace con un oxígeno. Ambos tienen la presencia de un carbonilo. Entonces, ¿en qué se diferencia? En la posición del carbonilo. Cuando el carbonilo está entre dos carbonos, se dice que estamos en presencia de una cetona. Y cuando el carbonilo está en un extremo de la cadena, es decir, obligatoriamente tiene un hidrógeno y lo que queda después es una cadena de carbono, estamos en presencia de un aldehído. Realicemos el siguiente ejercicio para ver si identificamos a simple vista y podemos distinguir entre los compuestos orgánicos cuando se refieren al aldehído y cuando se refieren a cetona. Les recuerdo que con el carbonilo, es decir, el carbono con doble enlace oxígeno, cuando está al lado de dos carbonos, es decir, cuando el carbonilo está enlazado a dos carbonos, estamos en presencia de cetonas. Por ejemplo, en este ejercicio número 2 tenemos un carbonilo que al lado derecho está un carbono y al lado izquierdo está un carbono, por lo que allí estaríamos en presencia de una cetona. Esto es una cetona. También podemos ver en el ejercicio número 1 que tenemos el carbonilo y al lado derecho está un carbono y al lado izquierdo está un carbono. Allí también estaríamos en presencia de una cetona. Mientras que si observamos los otros ejercicios, por ejemplo, siendo más específica, el ejercicio número 5, vemos que tenemos enlazado un carbono que al lado tiene un oxígeno y al otro lado tiene un hidrógeno. Esto significa que este carbono tiene un doble enlace con este oxígeno y un enlace sencillo con este hidrógeno. Esta es una forma de distinguir un aldehído. Los aldehídos se distinguen fácilmente porque cuando están en un ciclo no son como la cetona, como podemos ver en el ejercicio 2, que la cetona puede ser parte del ciclo. El carbono de la cetona puede ser parte del ciclo. El carbono del aldehído no. El carbono del aldehído tiene que ser sacado del ciclo y conectarse al ciclo. ¿Por qué? Porque ya al tener un doble enlace con el oxígeno y un enlace sencillo con el hidrógeno, solamente le quedaría para un solo enlace, que sería este que conecta al ciclo. Por lo que esto es un aldehído. Otro que es un aldehído también es el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 también tenemos, fíjense que el aldehído se puede denotar con CHO, CHO, o COH, como en el 5. Son dos formas de denotar el aldehído. Cuando tenemos un aldehído aquí conectado a un benceno. Esto que está acá es un aldehído. Los otros ejercicios 4 y 6 también serán aldehídos. Es fácil de distinguir en el ejercicio 4, ya que aquí vemos el carbonilo enlazado a un hidrógeno y que está al extremo de una cadena. En el ejercicio 6 vemos el aldehído en el extremo, pero no vemos el hidrógeno. No nos acostumbremos a que nos den el hidrógeno porque se debe sobreentender que allí está el hidrógeno. Si sabemos que este carbonilo está siendo el último o el primer carbono del extremo, en este caso el primero, estaríamos hablando también de un aldehído. Por lo que en estas imágenes los que están encerrados en rojo son aldehídos y los que están encerrados en azul son cetonas. Ahora entrando ya en materia de nomenclatura, vamos a comenzar a hablar de la nomenclatura de las cetonas. Para nombrar la cetona se utiliza la terminación ona y se enumera la cadena principal tomando la cadena más larga que esté con el carbono del carbonilo de la cetona. Se empieza a numerar por el extremo en donde al carbono de la cetona le toque el menor número posible. Y cuando la cetona es sustituyente se le conoce como oxo. De esto hablaremos más adelante, ya que entre una cetona y un aldehído, el aldehído prevalece, tiene mayor prioridad que la cetona. Entonces, en un mismo ejercicio que tengamos cetona y aldehído, la cetona se le debe llamar oxo. Ya no se llamaría ona porque no se lleva la terminación. La terminación se la llevaría el aldehído. Esto lo hablaremos más adelante. Ahora hagamos un ejemplo donde tengamos un compuesto cetónico, un compuesto que es cetona. Aquí tenemos que buscar la cadena más larga que contenga o agrupe al carbono del carbonilo de la cetona, por lo que esta será mi cadena principal. Y debo comenzar a enumerar por el extremo más cercano
a el carbonilo de la acetona. En este caso, pues será de izquierda a derecha, ya que así la acetona estará en el carbono 4, mientras que si comenzamos de derecha a izquierda le tocaría un número más alto. Luego nombramos los sustituyentes que tenemos, agrupamos aquellos que sean iguales y establecemos nuestro nombre con la terminación ona y siempre señalando en qué carbono se encuentra la acetona. En este caso, el nombre de mi compuesto sería 8-etil, 3,9 dimetil, 4-decanona, porque es una cadena de 10 donde la acetona está en el 4. Hagamos ahora otro ejemplo en donde nos dan el nombre y nosotros tenemos que hacer la estructura del ejercicio. Tenemos primero 5-hidroxi, un pentén 3-ona. Viendo este nombre me doy cuenta que mi cadena principal o mi cadena padre va a tener 5 carbonos, por lo que hago mi cadena principal. Luego me dice que en el carbono 1 hay un doble enlace, por eso que se llama pentén, y en el carbono 5 yo voy a empezar a numerar de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5. En el 5 saco un hidroxi, por lo que tengo un doble enlace en el primero y un hidroxi en el 5. Coloco un doble enlace entre el 1 y el 2 y un hidroxi en el 5. Recuerden que hidroxi se les llama a los alcoholes cuando son sustituyentes. En el 3, en el carbono 3, en este caso el 3 sería este que está acá. En el 3 voy a colocar a mi carbonilo, es decir, a mi cetona. Y ahí estaría mi doble enlace de oxígeno. Así me quedaría el ejercicio. En el caso del otro ejercicio, 2-hidroximetilciclohexanona, lo primero que yo voy a dibujar es mi ciclohexanona. ¿Cómo es un ciclohexanona? Es un ciclo de 6 donde a cualquiera de esos carbonos va a tener un carbonilo. Por ejemplo, así. Esto es un ciclohexanona. Ahora, en el que yo llame 2, porque ya el 1 se lo lleva el carbono de mi cetona, en el que yo llame 2 voy a colocar un hidroximetil. ¿Cómo es un hidroximetil? Bueno, es un metil que de ese metil saco un hidroxi, así. Cuando hablamos de hidroximetil, estaríamos hablando de un hidroxi conectado a un metil. Ahora hablaremos sobre los aldehídos. Los aldehídos tienen 4 nomenclaturas. Cuando el aldehído está conectado a una cadena abierta, su terminación es al. Por ejemplo, si yo te digo, escribe la estructura del hexanal, es una cadena de 6, donde el carbono 1 es un aldehído. La estructura del octanal es una cadena de 8, donde en el carbono 1 está un aldehído. Bien, entonces cuando ellos están en cadena abierta, la terminación es al. Cuando ellos están conectados directamente a un benceno, como es el caso aquí de la segunda figura, aquí están directamente conectados a un benceno, se le conoce como benzaldehídos. Y cuando ellos están conectados directamente a un ciclo, se le conoce como carbaldehído. Mientras que cuando el aldehído es sustituyente, se le conoce como formil. Anteriormente, en la nomenclatura IUPAC vieja, se le conocía también como oxo, igual que las cetonas cuando eran sustituyentes, pero había un conflicto, entonces saber si era una cetona o un aldehído cuando se le llamaba oxo. Es por eso que se le da el nombre más vigente, que es formil, y para el orden alfabético se toma en cuenta la F. Realicemos unos ejemplos. Empecemos con el primero. Aquí yo puedo ver la presencia de dos grupos carbonilo. Por supuesto, el grupo carbonilo que está en el extremo de la cadena es un aldehído y el grupo carbonilo que está dentro de la cadena, que al lado le quedan dos carbonos, es una cetona. Cuando en un mismo compuesto tenga un aldehído y una cetona, pues prevalece el aldehído. Él es el que se va a llevar la terminación y la cetona pasa a llamarse oxo. Por supuesto, la enumeración obligatoriamente se le va a poner el 1 al carbono del carbonilo, al carbono que tiene el aldehído. Por ejemplo, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Por lo que la acetona está en el 3, porque se llamaría 3-oxo, y 1, 2, 3, 4, 5, la cadena es de 5, por lo que terminará en pentanal.
Se sobreentiende que el aldehído siempre va a estar en los extremos de la cadena, por lo que si yo te digo a ti, dibuja la estructura del hexanal, tú vas a colocar el aldehído como carbono 1, y como siempre va a ser carbono 1, no es necesario que tú digas 3-oxo, un pentanal. No, ese se sobreentiende. Claro, si tú colocas 3-oxo pentanal, yo te lo debo colocar bien, pero si no especificas dónde está el aldehído, también está bien porque está sobreentendido que va a ser el carbono 1. De igual forma, también puede existir en una misma cadena dos aldehídos, una en el extremo donde le vas a dar número 1 y la otra en el extremo final. Por lo que si yo te digo a ti, escribe la estructura del octanodial, se sobreentiende que octanodial, un aldehído va a estar en el 1 y el otro aldehído va a ser el 8. O sea, que no esperes que el ejercicio te diga 1,8 octanodial, porque al decirte octanodial se sobreentiende que van los extremos. ¿Okay? La terminación trial no existe porque no hay forma de que una cadena tenga 3 extremos. Hagamos otro ejemplo. Ok, aquí tengo un aldehído que está directamente unido a un ciclo. Esto que está aquí es un aldehído y está directamente unido a un ciclo. Les recuerdo, el aldehído también se lo pueden poner fuera del ciclo con CHO, fuera del ciclo con COH, o se lo pueden colocar así, enseñándole que es un aldehído. Cuando esto está fuera del ciclo es un aldehído y mi cadena principal va a ser esta, la que contenga el ciclo con el aldehído. Recuerden que cuando un aldehído está conectado a una cadena cíclica se llama carbaldehído. Obligatoriamente el 1 se lo va a llevar el carbono del ciclo que esté directamente conectado a mi aldehído. Este es un ciclo de 7 átomos de carbono donde en el carbono 3 hay un metoxi. O sea, es un ciclo heptano, pero que tiene que terminar en carbaldehído. Y en el 3 hay un metoxi, por lo que el nombre sería 3-metoxi cicloheptano carbaldehído. Los nombres de los carbaldehídos suelen ser largos. ¿Por qué largos? Porque tienes que colocar el nombre del alcano cíclico completo, luego colocarle el sufijo carbaldehído. Entonces quedarían nombres como ciclodecano carbaldehído, ciclooctano carbaldehído. Son nombres largos que aparte de esos tienen que colocarle los sustituyentes. Hagamos un ejercicio más. Tenemos aquí un benzaldehído. ¿Cómo sé yo que es un benzaldehído? Porque es un aldehído directamente unido a una cadena bencénica y a esto se le conoce como benzaldehído. Este benzaldehído, obligatoriamente el 1 se lo lleva el carbono del benceno que está directamente conectado al aldehído. Luego sigo el sentido de la numeración de forma tal que a este amino le corresponda un número más pequeño. En este caso está en la posición 3. Por lo que este compuesto tiene dos nombres posibles. Con la nomenclatura IUPAC se llamaría 3-aminobenzaldehído y con la nomenclatura griega se llamaría meta-aminobenzaldehído. Practica estos ejercicios en casa, están muy fáciles. Recuerda que como aquí el flúor no está directamente conectado al benceno, se tiene que llamar flúor metil. Recuerda cómo se llaman los aldehídos cuando están conectados a un benceno y en este caso tienes a un carbonilo directo en la cadena, significa que esto es una cetona ya que está dentro del ciclo. Ok, practica estos ejercicios en casa y me comenta. Para los estudiantes a nivel universitario, les dejo este ejercicio que es tipo examen. Este compuesto, su nombre común es la jasmona. Es una acetona presente en la esencia del jazmín y se utiliza mucho en la elaboración de esencias naturales o perfumes sintéticos. Indica cuál es el nombre sistemático, es decir, cuál es el nombre siguiendo la nomenclatura IUPAC. Luego me comentas para yo decirte si lo hiciste bien o puedes buscar con el nombre común, la jasmona, el nombre IUPAC por internet. Recuerda hacer los ejercicios de la guía, ya que esto es un tema que lo hace la práctica. Mientras más ejercicios realices, mejor te va a ir en la evaluación de nomenclatura.